Es el tiempo también de abrir nuestro oído y nuestra mente y escuchar la voz de Dios, escuchar el consejo de Dios a nuestra vida. Y hoy, mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco acerca de las diferencias entre Adán y Cristo. Sepa, mi hermano, que hay muchas cuestiones y similitudes en ambos, pero similitudes, hermanos, porque no son iguales, no son iguales. Pero es importante, hermanos, que conozcamos desde nuestro origen, desde la creación de Adán hasta Cristo. Y es importante, hermanos, para nuestra vida, para edificarnos, que identifiquemos la obra de Dios en cada uno y la obra de cada uno. Es importante, hermanos, que sepamos cuál es el propósito de Dios para nosotros y cuál era el propósito de Dios para el hombre desde el comienzo. Y es por eso, hermanos, que hoy vamos a hablar un poco acerca de las diferencias entre Adán y Cristo. Sabemos, hermanos, porque hemos visto en nuestra Biblia, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado muchas veces, hermanos, acerca de la creación, cómo Dios crea a Adán y cuál era el propósito de Dios para Adán, porque Adán no estaba ahí nada más porque sí, hermanos. Dios tenía un propósito para él. Dios, cuando nos llama, hermanos, cuando nos pone en un sitio, nos pone con un propósito para cumplir una función específica. Y vamos a ver, hermanos, vamos a comenzar, y yo le voy a pedir que me siga en su Biblia, o igual aquí está en la pantalla los versículos que vamos a estar leyendo. Y vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 7. Ahí, hermanos, nos vamos a situar en la creación de Dios, cuando Dios crea a Adán. Aleluya. ¿Qué era el pensamiento que Dios tenía? ¿Y por qué Dios crea a Adán? ¿Cómo lo crea? ¿Y para qué propósito? ¿Qué tenía que cumplir Adán? ¿Qué función tenía que realizar Adán delante de Dios? Vamos a ver ahí en Génesis, hermanos, capítulo 2, versículos del 4 al 7, y dice así: en el nombre de Cristo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a rogarle a Dios que sea Él quien nos hable a través de esta palabra, que sea Él quien abra nuestra mente y toque nuestro corazón y nos haga entender, hermanos, para crecer delante de Él espiritualmente y saber guiarnos, saber caminar sobre su camino. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en ti confía nuestro corazón. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las cosas, tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia es nueva cada mañana, Padre. Gracias, Señor, porque aunque somos pecadores, tú tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste para venir ante tu presencia y servirte, Padre.
Gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú nos rescataste, tú nos limpiaste de pecado y nos hiciste nuevas criaturas. Ahora, Señor, ayúdanos a cumplir nuestro propósito en ti. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, porque eso es agradable a ti, Padre. Aquí estamos, Señor, bendiciéndote, alabándote, glorificándote, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Estamos dispuestos a recibir tu palabra, Padre, a atesorarla en nuestra mente y nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida, para que el mundo también vea que verdaderamente eres Dios todopoderoso y puedes transformar vidas a través de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos. Amén. Aleluya. Ahí veíamos, hermanos, leíamos cómo Dios formó al hombre. Dice que formó al hombre de polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Y el hombre vivió, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que Dios en medio de toda la creación, después de que hizo los cielos, la tierra, separó las aguas de la tierra, ordenó la tierra, creó las plantas, creó los animales, Dios se dio cuenta que alguien necesitaba administrar todo lo que Dios había creado. Alguien tenía que administrar, cuidar todo lo que Dios había hecho. Entonces, después de toda la creación, Dios se da el tiempo, hermanos, para crear al hombre. Y no lo hizo de cualquier manera, hermanos. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Somos creación a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Lo cual nos dice, nos indica que Dios tiene un interés muy especial y superior por nosotros en comparación contra toda la creación. El hombre, hermanos, es la creación máxima de Dios. Y como le decía, hermano, como leíamos, la tierra ya estaba ahí, ya estaban las plantas, ya estaban los animales, pero estaba ahí todo, hermanos. Dios necesitaba poner a alguien para que llevara orden ahí, para que trabajara la tierra, para que administrara todo lo que Dios había hecho. Entonces, hermanos, ya estaba ahí Adán, ya Dios lo había puesto ahí con un propósito, pero tenía que instruir a Adán acerca de sus deberes, acerca de sus responsabilidades delante de él, y también de en qué cosas, en qué áreas, con qué situaciones debería de tener cuidado. También Dios le advierte de cosas que no eran buenas para él. Y vamos a ver, hermanos, ahí en el mismo libro de Génesis capítulo 2, vamos a leer los versículos 15 al 17. Génesis 2, versículos del 15 al 17. Si ya estamos ahí, hermanos, lo voy a leer. Si batalla, también aquí está en la pantalla. ¿Sí lo alcanza a ver, mi hermano? Amén. Dice así en el nombre de Cristo, Génesis 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se fija, hermano, Dios era claro y específico con Adán. Dios le dice cuál es su función en la tierra. Dios le enseña que él está ahí
para cuidar el Edén, para trabajarlo, para labrar la tierra. Y Dios le dice que puede alimentarse de todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el Edén. Pero hay un árbol, hermanos, del cual Adán no debe comer, no debe acercarse. Es más, hermano, no debería ni de verlo. Y Dios le advierte que si comía del fruto de ese árbol, ciertamente moriría. Yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Adán y de Eva, y sabemos, entendemos que Dios no se refería a una muerte física, hermanos, sino a una muerte espiritual. Cuando el hombre, hermano, recibe el mandato de Dios y Dios le da un propósito específico para su vida, queda claro, hermano, que Dios no quería que Adán anduviera vagando por ahí sin qué hacer, sin un propósito o sin trabajo, hermanos. No sé si le ha pasado, hermano, pero a mí sí me ha pasado cuando no tiene uno trabajo, hermanos, y que nada más está ahí en la casa. ¿Es bueno, mis hermanos? ¿Es sano? No, ¿verdad? Porque luego nada más está uno divagando en la mente y pensando cosas que a lo mejor no debemos pensar. Y lo peor no es pensarlas, hermanos, es que después las materializamos. Y a veces ofendemos a Dios, ofendemos a nuestra familia y nos ofendemos a nosotros mismos. Por eso, hermanos, Dios pone un propósito a Adán, le da una función específica para que no esté por ahí nada más vagando, que se mantenga ocupado, que administre la creación de Dios. Y así él no iba a tener tiempo, hermanos, para pensar en ese árbol que no debería de comer, ¿verdad? Entonces, hermanos, el propósito de Dios con darle esta función, este trabajo a Adán, era para que no se desviara, hermanos, para que no se desviara y para que aprendiera a obedecer a Dios. A cambio de esto, hermanos, Adán iba a vivir en el huerto del Edén. Ahí lo iba a tener todo, hermanos. Tenía todo, tenía alimento. Y lo mejor de todo, hermanos, ahí estaba con él la presencia de Dios. Dios tenía una comunión directa con Adán. Adán gozaba del privilegio de platicar con Dios, hermanos, porque era una conexión única. Dios había creado algo puro, algo limpio, y por eso Dios podía tener ese contacto directo con Adán. Adán, hermanos, no tenía necesidad de nada, hermanos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque estaba directamente ante la presencia de Dios, trasladándolo a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos? Ahorita mi hermana Yesenia daba su testimonio. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos aflicciones, tenemos necesidades, hay situaciones que nos quieren apartar de Dios? Pero cuando nosotros le damos el lugar que Dios merece, hermanos, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. Y a veces, hermanos, hasta nosotros mismos no entendemos cómo suceden las cosas, pero vemos la mano de Dios que es poderosa y cómo nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Y nos sorprendemos, hermanos, porque a veces tenemos situaciones que en nuestro entendimiento, hermano, en nuestro razonamiento no se pueden solucionar, pero Dios obra de maneras maravillosas y nos bendice. Entonces, hermanos, Adán no tenía necesidad de nada, hermanos, pero Dios en su sabiduría sabía que Adán necesitaba tener un propósito, necesitaba tener un trabajo para mantenerse ocupado y que su mente no empezara a divagar y se desviara, hermanos. Y Adán, hermanos, cumplía conforme al propósito de Dios su trabajo.
Y Dios veía que Adán estaba ahí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios se da cuenta de algo, hermanos. Dios se da cuenta de algo, mis hermanos. ¿De qué, hermanos? De que estaba solo. Y Dios dice que el hombre no debe estar solo. Vamos a ver Génesis capítulo 2, hermanos. Estamos basándonos casi todo en el capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, versículos 18 al 25. Aleluya. Aleluya. Génesis 2, versículos del 18 al 25. Y lo leo, mi hermano, usted sígame. Dice así en el nombre de Cristo. Voy a leer del 18 al 21 primero y luego del 22 al 25. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Ahí hago una pausa, hermanos. Dios, hermanos, en su infinita sabiduría y en su infinito amor, se da cuenta de que Adán está solo, que necesita a alguien a su lado, alguien como él, para que le apoye, para que le anime, para que le ayude. Y en medio, hermanos, aún en medio de toda esa abundancia que había en el huerto en el que estaba Adán, en el Edén, Dios sabe que no es bueno que esté solo. Así, hermanos, que de esa costilla que toma Jehová, forma a Eva para un propósito, hermanos, muy específico. ¿Cuál era ese propósito? Que sea ayuda idónea para Adán. Esto, ¿para qué, hermanos? Para que en armonía y comunión entre los dos supieran enfrentar las necesidades y los trabajos que Dios le había encomendado a Adán. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la lectura, versículo del 22 al 25, y dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí vemos, hermanos, que Dios crea a Eva y la entrega a Adán, y Adán reconoce lo que Dios le estaba entregando y se da cuenta que es igual que él, y que es para que ya no esté solo y para que tenga un apoyo, una ayuda, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios había creado a Adán y a Eva puros, sin pecado, hermanos, en completa comunión con Él, con Dios. Su estado de pureza, hermano, era tal que no tenían necesidad de nada más que de obedecer a Dios. Y Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, les da un propósito
para que no tuvieran que enfocarse en otras cosas y se desviaran. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos al llamado de Dios y nos enfocamos en seguir a Cristo, hermanos, Dios llena nuestra vida con su Espíritu Santo. Y ¿sabes algo, hermano? No tenemos necesidad de nada más que de buscar a nuestro Señor, de servir a nuestro Señor, de obedecer a nuestro Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nos desconectamos de esa comunión, hermanos? Es lo que vamos a ver, hermanos. En Dios, hermanos, Adán y Eva, en Dios no les faltaba nada y no tenían necesidad de nada más que de Dios. Y ahí estaban, hermanos, Adán y Eva en el huerto, cumpliendo con el propósito que Dios había encomendado a sus vidas. Pero ¿qué sucede después, hermanos? ¿Qué sucede después? Llega la caída del hombre. Llega la caída del hombre. Y vamos a ver, hermanos, ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Igual aquí está en la pantalla el versículo. Génesis 3, versículos del 1 al 7, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, del campo de Jehová. Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese bien, hermano, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Y cómo es el enemigo, hermanos? Fíjese cómo la serpiente empieza a trabajar en la mente de Eva y empieza a envolverla con palabras bonitas, con palabras atractivas, y le dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seduciendo, hermanos, a la mujer, metiendo una idea en su mente de que serían igual que Dios, que estarían al nivel de Dios. Entonces dice en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Eva, hermanos, quita su vista, quita su mirada de Dios, hermanos, y presta atención a la serpiente, fue seducida por la serpiente, por el enemigo, por el hecho, hermanos, de querer ser como Dios. Cuando nosotros, hermanos, quitamos nuestra visión de Dios y dejamos que las voces que llegan a nuestra mente empiecen a anidarse ahí, hermanos, y les prestamos atención, debemos tener en cuenta, hermanos, que estamos arriesgando toda nuestra comunión por algo que definitivamente nos dará un placer momentáneo. Nos dará un placer momentáneo, hermanos, pero instantáneamente nos arrancará de nuestra comunión con Dios.
dejándonos en un vacío y una separación de Dios que es insustituible, debido a que solo Dios puede llenar esa necesidad. ¿Cuántas veces, hermanos, ha llegado esa seducción, esa voz seductora a nuestra vida y hemos hecho caso y hemos pecado delante de Dios? ¿Cómo nos sentimos después, hermanos? Y después, hermanos, es tan difícil acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos seduce, nos engaña y nosotros caemos, hermanos, pero después nos acusa, después nos señala y nos dice: es que tú no deberías estar aquí. Primero fuiste y te ensuciaste y ahora sí vienes muy arrepentido. Y a veces hasta nos sentimos hipócritas, hermanos. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado a esas voces, a esas personas que se acercan y nos quieren desviar, nos quieren desconectar de nuestra comunión con Dios. Ahí, hermanos, hubo esa muerte, pero no era una muerte física, hermanos, sino que era una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estaban arrancándolos de la presencia de Dios. Estaban arrancándoles la comunión que tenían directa con Dios. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, es cuando Adán y Eva pecan contra Dios, desobedecieron el mandato que Dios les había dado, hermanos, y por causa de esa desobediencia cae maldición a toda la humanidad, hermanos. Y es por eso que nosotros somos pecadores, hermanos, y es por eso que tenemos la necesidad de buscar a Cristo y de arrepentirnos y de pedirle que sea Él en nuestra vida, que nos limpie de pecado y que nos haga criaturas nuevas. Por Adán, hermanos, por el hombre, entra la maldición a la humanidad, cuando el propósito de Dios era que siempre fueran bendecidos, era que siempre estuvieran delante de su presencia y gozaran de todas las bendiciones de Dios. Pero Dios, hermanos, es bueno, y en su infinita misericordia, déjeme decirle, hermanos, que Dios no falla, Dios no se equivoca. El que se equivocó fue el hombre, hermanos, y decidió mal. Prefirió su placer, prefirió seguir lo que quería que seguir a Dios. Pero ¿sabe algo, hermanos? No todo estaba perdido, porque después, hermanos, Dios siempre procura que sus hijos le busquen, que sus hijos se acerquen, que sus hijos tengamos comunión con Él. Pero siempre, hermanos, por el pecado, la humanidad se corrompió, fue corrupta y siempre vio la manera de desviar todas las oportunidades que Dios les daba, las torcían y las llevaban por caminos que no agradaban a Dios. Dios, hermanos, en su misericordia, Dios, hermanos, tenemos que tener claros que Dios aborrece el pecado, hermanos. Muchas veces hemos oído, hermanos, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dígame dónde dice, hermano. Déjeme decirle algo que tenemos que tener bien claros. Dios aborrece el pecado, hermanos, y también aborrece al pecador. Pero si el pecador se arrepiente, hermanos, y se vuelve de sus malos caminos, entonces Dios le hace una criatura nueva y pone su amor en la vida de esa persona. Dios se da cuenta, hermanos, que el camino continuo del hombre es hacia el mal, hermanos, y Dios pone ahí mecanismos, métodos para que el hombre pueda acercarse a Dios, pueda tener una remisión de pecados a través de sacrificios. Pero el hombre, hermanos, es corrupto. Se torcieron las cosas y se hicieron las cosas mal. Y hay un tiempo, hermano, hay un tiempo. Si usted lee ahí la Biblia, por ejemplo, nos vamos a Habacuc y vemos que Dios está molesto, hermanos.
y dice que ya no quiere sacrificios, ya no quiere, porque todos no son agradables a Él. Pero ¿sabe algo, hermanos? Dios sabía que el hombre es corrupto, que el hombre siempre va a caer, va a buscar el mal. Pero ahí, hermanos, es donde Dios envía a su Hijo Jesús para que en forma de hombre, en carne, hermanos, nos dé el ejemplo de cómo debemos vivir, nos dé el ejemplo de cómo acercarnos a Dios, y a través de su vida, a través de la encomienda que Dios le da, Él iba a ser el último sacrificio, el sacrificio perfecto por el cual Dios nos iba a redimir de pecados. Jesucristo, hermanos, es la gracia de Dios hecha hombre. Jesucristo, hermanos, es el regalo de Dios para nosotros, para que podamos acercarnos una vez más a Él y podamos ser limpiados de la inmundicia que veníamos arrastrando. Muchas veces, hermanos, muchas veces hemos leído Juan 3:16, hermanos. Muchas veces, hermanos, no nos sabemos ningún versículo de la Biblia, pero Juan 3:16, ese sí nos lo sabemos todos, hermanos. Entonces, hermanos, como el amor de Dios, dice ahí en Juan 3:16, era tan grande, dice, de tal manera amó Dios al mundo. No hay un adjetivo para calificar el amor de Dios. El amor de Dios era tan grande, hermanos, que el autor no sabe dar una descripción. Pero vemos que en realidad el propósito de Dios es darnos un regalo único, imposible de replicar. Y ese regalo era Jesús, porque a través de Él, hermanos, venía nuestra salvación. A través de Él, hermanos, nos iba a regalar vida eterna. A través de Cristo íbamos a tener el acceso para llegar hasta la presencia del Padre. Entonces, hermanos, vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículos del 15 al 21. Yo lo leo, hermano, usted me sigue. Aleluya. Romanos 5, versículos del 15 al 21. Y ahí vemos que está hablando el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo está hablando ahí acerca de esto que estamos viendo, de quién era Adán y quién era Jesús. Dice en el nombre de Cristo: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también
la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se fija, mi hermano? ¿Qué vemos ahí, hermanos? Adán, hermanos, Dios crea a Adán y Dios le da un propósito para su vida. Y ahí está Adán, hermanos. Pero cuando él desvía su mirada de Dios, cuando él escucha esa voz de la mujer que le dice: mira, come esto, no vas a morir. Es seducido, hermano, por esas voces y peca delante de Dios, desobedeció a Dios, hermanos, y fue apartado de la gloria de Dios. Y entra el pecado a la humanidad, hermanos. Y el pecado, hermanos, sabemos, porque dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, hermanos. A través de esa desobediencia, a través de ese pecado, entra la muerte a la humanidad. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Dios siempre estuvo ahí, porque Dios siempre ha tenido un propósito para nosotros, y Dios siempre ha querido, que el hombre se acerque a Él, que nosotros estemos buscándole, que clamemos a Él, que le busquemos, y a través de ese regalo que nos hace, que es Jesucristo, hermanos, nos regala la salvación, nos regala la oportunidad para limpiarnos de pecados, y nos regala esa entrada por la cual podemos llegar hasta su misma presencia. Adán, hermanos, fue el autor de la caída del hombre, pero Jesús, hermanos, es el autor de la gracia. Jesús, hermanos, es el regalo de Dios para que nosotros seamos restaurados y podamos tener una vez más comunión con el Padre a través de Él. Es importante, hermanos, que tengamos claro esto. Recordemos que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Vamos a ver, hermanos, otra cita, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Pablo, hermanos, era claro con lo que estaba hablando. Era necesario enseñar a los creyentes de esa época cuál era el propósito de Jesús en sus vidas, cuál era el propósito y cuál era la diferencia entre Adán y Jesucristo. Creaciones que Dios había hecho con un propósito. Jesús tenía un propósito y por eso Dios lo envía a la tierra. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículos 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿A quién se refería con el postrer Adán, hermanos? A Jesús. A Jesús. Y no porque Dios hubiera hecho muchos Adanes, hermanos, sino porque fueron puntos claves para que la humanidad pudiera avanzar. Adán, el primer Adán, hermanos, fue la creación del hombre en la tierra. Pero el hombre, hermanos, falló. Entonces Dios envía a Jesús. Y sabe algo, hermanos, Jesús no falló. Jesús es perfecto, hermanos. Jesús fue santo, hermanos. Jesús fue obediente al Padre. Jesús, hermanos, era puro. Aleluya. Pablo, hermanos, a través de estas escrituras, Pablo señala a Jesús como el último Adán. Y como le decía, hermanos, no porque hubiera muchos Adanes, sino porque al igual que Adán, Jesús es el representante del hombre ante Dios. Amén. Adán lo hizo mal, hermanos. Él era nuestro representante delante de Dios y falló, hermanos, lo hizo fatal. Y la desobediencia por parte de él, hermanos, llega a nosotros
y nos tiene en condenación por el pecado de Adán, hermanos. Nosotros somos constituidos pecadores y estamos apartados de Dios. Pero ¿sabe algo, hermanos? Jesús vino y Jesús ahora es el que nos representa. Pero ¿sabe algo, hermanos? Nos representa, pero no a todos. No a todos. Dios representa únicamente a los que creen en su nombre. Amén. Este Adán ya no pecó, hermanos. Vivió en santidad, cumplió con los mandamientos, obedeció al Padre, fue justo ante Dios, fue perfecto, hermanos. Por ese motivo, hermanos, Él ya no trajo castigo, al contrario, nos trajo vida y nos regaló la salvación, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, Jesús, hermanos, es un regalo de Dios para nosotros. Y con eso que Jesús vino a vivir, con ese ejemplo que Jesús nos dio, con ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, a nosotros nos enseña la fe. La fe, hermanos, si vemos ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice en el nombre de Cristo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se fija, mi hermano, lo que le digo? Muchas veces, hermanos, allá afuera escuchamos: todos somos hijos de Dios. No, hermano, todos somos creación de Dios. Pero los que somos hijos de Dios somos los que le recibimos y los que creemos en su nombre. Ahí, en ese punto, hermanos, es donde nosotros nos constituimos hijos de Dios. Debemos creer, hermanos, pero creer implica que tenemos que ser obedientes a Dios. Debemos tener temor a Dios. A veces, hermanos, caemos en el error como cristianos, hermano, y a mí en un tiempo me pasó, hermano. A veces caemos en el error de tenerle temor al pastor, a la pastora. Porque, no, es que no debo de hacer esto, porque si me ve la pastora, me va a poner en disciplina. Si hago esto y se entera la pastora, pues me va a bajar de la alabanza. Y a veces, hermanos, equivocadamente, esa es la motivación que nos hace caminar, hermanos. ¿Y por qué le digo que equivocadamente? Porque olvidamos, hermanos, olvidamos que Dios todo lo ve, hermanos. Yo me puedo esconder de la pastora, yo me puedo esconder de mi hermano, pero de Dios no, hermanos. Dios todo lo ve, hermanos. Dios todo lo escudriña. Dios conoce nuestros corazones. Y si hacemos cosas ocultas, hermanos, para que el pastor no se entere, olvidamos que Dios todo ve. Olvidamos que ante Dios nada es oculto, hermanos. Aquí podemos ser, aquí en el templo, hermano, en la iglesia, ante nosotros, ante nuestros hermanos. Yo, hermano, yo puedo venir y ser, como dicen, un pan de Dios, ¿verdad? Así, bien bonito, bien lindo, bien amable, bien atento. Pero luego cuando ya no están ustedes, hermano, que estoy en mi casa, imagínense que le dijera a mis hijos: no, hombre, pues es tremendo, es bien feo. A lo mejor a ustedes los puedo engañar, hermanos, pero a Dios no. A Dios no. Recordemos, hermanos, que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es que tú te lo hayas ganado, hermanos. No es que tú te lo merezcas. Es que Dios nos lo regaló. Dios nos lo obsequió, hermanos. Nos lo puso a nuestro alcance para que nosotros lo tomáramos, lo hiciéramos nuestro y pudiéramos acercarnos hasta su presencia.
Y ahí está, hermanos. Pero ¿qué demanda Dios también, hermanos? Hay otra cosa que es importante y que Jesucristo lo hizo hasta el último momento, hasta el último aliento de vida. Aún ahí en la cruz, hermanos, Jesús obedeció. Jesús, hermanos, aún en la situación que se encontraba, siempre obedeció al Padre. Filipenses 2:8, hermanos, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde fue obediente, hermanos? Hasta la muerte. ¿Cuántas veces, hermanos, a nosotros humanamente nos dicen: haz esto, haz esto? No, es que hay tierra y luego me voy a ensuciar los zapatos. No, yo no lo voy a hacer. Jesús fue obediente, hermanos, hasta la muerte. Jesús, hermanos, nos enseña la obediencia. Nos enseña que debemos ser obedientes, no solo cuando nos ven, hermanos, o no solo cuando estamos en la iglesia, hermanos, sino siempre, siempre, hermanos, hasta la muerte. Debemos mantenernos, hermanos, fieles hasta la muerte. Y Jesús, hermanos, se mantuvo fiel hasta la muerte. Y por amor, hermanos, entregó su vida para cargar con nuestros pecados en la cruz, por amor a ti y a mí, hermano. Ese amor tan grande que tenía Dios por nosotros, Jesucristo lo materializó y entregó su vida en esa cruz, en sufrimiento, sin renegar, hermanos, sin desobedecer, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos llegar hasta la presencia del Padre a través de ese sacrificio. El amor, hermanos, cubre multitud de pecados. Por amor, hermanos, debemos ser obedientes y vivir buscando la santidad día a día, porque el regalo que Jesús nos dio no lo podemos alcanzar de ninguna manera, porque Él nos lo da por gracia, hermanos. No lo merecemos, pero Él quiso dárnoslo. Antes, hermanos, nos gobernaba la muerte, pero ahora, hermanos, que aceptamos a Cristo y que vivimos en obediencia a Él, ahora reina la gracia en nuestra vida, porque hemos aceptado a Jesús, porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador, porque vivimos conforme a su voluntad y vivimos conforme al ejemplo que Él nos dio. Y día a día, hermanos, nos esforzamos buscando la santidad en nuestras vidas. No vamos a ser perfectos, hermanos, pero cada día podemos ser mejores en Cristo. Y si seguimos esforzándonos de esa manera, hermanos, si seguimos buscando a nuestro Señor de esa manera, hermanos, va a llegar un día que Dios nos va a llamar a su presencia, y ahí, hermanos, seremos glorificados en Él y vamos a alcanzar esa perfección y vamos a estar cara a cara delante del Padre. Aleluya. Ya voy a terminar, hermanos. No se me duerma. Ya vamos a terminar, hermanos, pero es importante, hermanos, que entendamos esto que estamos viendo. Vamos a ver ahí en Romanos 5:21, que fue de lo que leímos al principio, mis hermanos. Romanos 5:21. Y este versículo es claro y es clave, mi hermano, para esto que estamos hablando. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos que entender, hermanos, que vivimos en la gracia de Dios. Estamos viviendo en el regalo que Dios nos da, y solo Él nos lo puede dar. Él ya reina en nuestras vidas. En este momento
en este lugar. Ya no somos esclavos, hermanos, del pecado, porque Él nos libertó. Cuando la gracia reina en nuestras vidas, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ya no cabe nada más. Ya no hay cabida para el pecado en nuestras vidas, hermanos. Por tanto, ya no nos gobierna y podemos mirar a los ojos al pecado y decirle: no soy tu esclavo. Cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, hermanos, de esa gracia que Dios me da, hermanos, así se me pueda plantar aquí el pecado, hermanos, a mí no me va a mover, porque no lo necesito. Porque yo lo que necesito llena mi corazón, llena mi vida. Él es Dios. Ya nada, hermanos, me atrae. Ya nada me puede desviar. Pero ¿qué pasa si sucede como con Adán, hermanos? Si quitamos nuestra conexión con Dios, si quitamos nuestra mirada de Dios, ahí, hermanos, cuidado, hay peligro, hermanos. Por eso, hermanos, siempre tenemos que estar alimentándonos de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, poniendo en práctica vivir como Dios. Tenemos que entender el ejemplo que Jesucristo nos dio a través de su manera de vivir. Porque muchos dicen: pues es que era el Hijo de Dios. Sí, hermano, pero era carne. Él también tuvo miedo, Él también tuvo dolor, Él también se enojó, hermanos, pero nunca pecó. Siempre se mantuvo santo, hermanos. Entonces, hermanos, cuando reina la gracia en nuestras vidas y somos llenos del Espíritu Santo, ya no hay cabida para el pecado. Ya no nos gobierna y podemos decirle que ya no somos sus esclavos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque el pecado puede llegar de muchas maneras. El pecado puede llegar a nuestras vidas de maneras que ni pensamos a veces que son pecado, hermanos. A veces, hermanos, le fallamos a Dios cuando murmuramos de nuestros hermanos, cuando hacemos chismes. A veces pecamos porque perdemos de nuestra visión, nuestro objetivo, a Jesús, hermanos, y nos apartamos. Tenemos que vivir agradando a nuestro Señor, porque cuando nosotros nos esforcemos en vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos, nuestra manera de vivir se va a volver un estilo de vida, hermanos. Cuando tu vida es vivir en la voluntad de Dios y lo haces tu estilo de vida, hermanos, ya no te esfuerzas en hacer las cosas, las haces porque es tu manera de vivir, ya es natural para ti. Entonces, hermanos, cuando vivamos así, vamos a mostrar frutos dignos de arrepentimiento y vamos a demostrarle a la gente que vivimos conforme al ejemplo que Dios, que Jesús nos dio en amor y entrega al Padre. Es importante, hermanos, que reconozcamos nuestra necesidad de Jesús en nuestra vida. Es importante, hermanos, que reconozcamos que no podemos solos. Y es importante, hermanos, que entendamos que Cristo nos ama y que aún sin merecer, hermanos, Él nos bendice. Aún sin merecerlo, hermanos, Él responde nuestras oraciones. Aún sin merecerlo, hermanos, Él dio su vida por ti y por mí para que fuéramos salvos. Aleluya. Tenemos que vivir, hermanos, conforme al ejemplo que Jesús nos dio. Tenemos que vivir, hermanos, dándole la gloria al Padre por todo lo que hace por nosotros. Qué bonito, hermano, es oír sus testimonios. Qué bonito es escuchar, hermanos, cómo Dios trabaja en sus vidas, cómo obra en su vida. Pero es más bonito ver, hermanos, que vivimos conforme al ejemplo que Jesús nos dio. Porque eso, hermanos, va a gobernar nuestra vida y va a dar frutos buenos, frutos dignos de arrepentimiento.
a través de los cuales, hermanos, toda la gente que te conoce, toda tu familia, tus vecinos, tus compañeros de escuela, de trabajo, van a ver que eres diferente y van a entender que verdaderamente Dios tiene poder para transformarte y que Dios existe. Y así como Dios te transforma a ti, tiene el poder para transformar la vida de ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a hacer una oración. Ya para terminar, después de esta oración, entrego el lugar. Yo te invito, hermano, que cierres tus ojos y que ores a Dios. Yo sé, mi hermano, que no es fácil. No es fácil caminar en el camino de Dios, pero tomados de la mano de Jesús, hermanos, no es imposible, porque en Dios todo es posible, hermanos. Yo no conozco tu necesidad, hermanos, pero Dios sí. Dios sí la conoce, y Dios nos ha traído aquí con un propósito. Yo sé que a lo mejor a veces ha sido difícil caminar con Cristo, pero déjame decirte que en Él todo lo podemos. Si Dios ha permitido que estemos aquí, es con un propósito, hermanos, y Dios lo va a cumplir en su tiempo. No desesperes, hermanos. Pon tu confianza en Dios, pon tu fe en Dios y vive en obediencia al Padre para que se glorifique en nuestras vidas, en tu vida, hermanos. Aleluya. Padre, gracias te doy, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar adorándote, alabándote, exaltándote, recibiendo tu consejo de tu palabra, Padre, para aprender a vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a imitar a Cristo, no caer en el error como cayó Adán y pecar delante de ti, sino vivir cada día esforzándonos en vivir en santidad para agradarte, Padre, reconociendo que tú eres bueno y que tú nos has salvado porque nos amas. Tú nos has dado el regalo de la salvación a través de Jesucristo, aunque no lo merecíamos, porque nos amas, Señor. Gracias, Padre, porque si estamos aquí es por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta palabra que nos das. Gracias porque nos haces entender, Padre, que tu amor es grande por nosotros, pero que tenemos que confiar en ti. Tenemos que darte nuestra fe y tenemos que ser obedientes a tu palabra. Tenemos que ser obedientes a tus mandamientos. Tenemos que reconocerte como el Señor de nuestra vida para ser dignos hijos tuyos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar maravillas en cada uno de nosotros. Yo no conozco su necesidad, Padre, pero tú sí la conoces, porque tú escudriñas los corazones. Tú sabes, Señor, lo que está pasando cada uno de mis hermanos. Tú sabes lo que está necesitando cada una de mis hermanas. Y yo sé, Padre, que en ti está la mejor solución, que en ti está la respuesta. Yo sé que en ti, Padre, está nuestra fortaleza. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú obrarás en una manera poderosa en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad y en tu tiempo. Te damos gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, tú escuchas nuestras oraciones y las respondes. Porque aunque no lo merecíamos, tú nos diste el regalo de la salvación y nos salvaste, Padre. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor.